Esa noche, mientras el viento helado golpeaba el techo de lámina vieja y mi sombra envejecida temblaba con cada respiración, jamás imaginé que un mensaje tan corto pudiera desgarrar el corazón de un padre de esa manera. Viejo, no te necesito. Muérete solo. La pantalla del teléfono se encendió, iluminando mi rostro lleno de arrugas con la luz más fría que había sentido en toda mi vida. Me quedé petrificado en la pequeña cocina, con las manos aún atando el moño rojo del regalo de Navidad para mi hijo Mateo. Si alguien me hubiera visto en ese instante, habría pensado que me había convertido en piedra, un anciano empujado a la oscuridad por su propio hijo, sin compasión ni explicación. Pero lo más aterrador no eran las palabras, era que yo sabía que Mateo jamás escribiría algo así. En toda su vida nunca había dicho una frase hiriente, mucho menos maldecir a su propio padre. Siempre cuidaba cada tilde, cada acento, cada punto en los mensajes que me enviaba. Pero esta frase, fría, cortante, seca como los pasos de un desconocido. A esta edad uno se acostumbra al silencio, pero nunca a la traición. Leí el mensaje al menos 10 veces. Y cada lectura caía sobre mi corazón como un balde de agua helada del invierno. Hubo un momento en que pensé que me derrumbaría ahí mismo. La casita se volvió más fría que la neblina de la sierra. La botella de tequila que había guardado 5 años para la Navidad, de pronto se convirtió en un recuerdo roto de una alegría que ya no existía. Con las manos temblorosas llamé a Mateo. El tono sonó, y luego se cortó. Llamé otra vez, correo de voz, y otra vez. Cada intento era como un escalón más hacia un abismo que se abría bajo mis pies. Finalmente llamé a Lorena, mi nuera. Su voz salió chiquita, apurada, como la de alguien que tiene un cuchillo en la espalda. ¿Papá? ¿Es usted? ¿Dónde está Mateo? ¿Por qué me mandó ese mensaje? Estoy por salir a buscarlo. Lorena titubeó, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Nosotros estamos en el aeropuerto. Mateo está cansado. No puede hablar. Pero los sonidos detrás de ella no eran de aeropuerto. No había altavoces, ni maletas rodando. Solo había narcocorridos retumbando contra las paredes. Risas toscas de hombres desconocidos, copas chocando. No era el ruido de una familia a punto de viajar. Era el ruido del alcohol, la violencia, y algo más oscuro, más peligroso. Lorena dijo 3 frases y colgó de golpe. Yo seguí de pie, pero por dentro gritaba, Mateo está en peligro. Un viejo puede no tener dinero, ni fuerza, ni poder, pero hay algo que nadie jamás le podrá quitar: la intuición de un padre. Y esa noche, mi intuición habló con la claridad de una campana de iglesia. Mateo está pidiendo ayuda. Si no sales ahora, lo perderás para siempre. Me quedé de pie en la pequeña cocina, aún con el teléfono apagado en la mano, mientras sentía como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Dicen que cuando uno envejece, el corazón se debilita, la memoria falla, y las piernas ya no responden como antes. Pero hay algo que no envejece jamás: la intuición de un padre. Es filosa como un cuchillo recién afilado. Basta una ráfaga de viento distinta para saber que se acerca la tormenta. Caminé hacia la mesa donde todavía reposaban los regalos de Navidad. La bufanda que yo mismo tejí para Lorena, el frasco de mermelada de guayaba hecho con estas manos temblorosas, y la botella de tequila que había guardado 5 años para nuestra reunión familiar. Pasé la mano sobre cada objeto, como si tocara esperanzas que alguien acababa de pisotear. Lo que sentí en el pecho no era simple decepción. Era una humillación silenciosa, una puñalada que llegó desde el propio número de mi hijo. Pero mientras más pensaba, más seguro estaba. Mateo no escribió ese mensaje. Ese niño creció conmigo entre los pastizales, bajo la lluvia helada, caminando kilómetros para llevar alimento al ganado. Siempre me llamaba Ba-Oí,
con esa voz traviesa del hijo que ama tanto a su padre, que basta oírme toser para correr a prepararme un té de jengibre. Él fue quien me regañó más de una vez por no usar bien los acentos en el celular, y hoy me enviaba un mensaje más frío que el acero, más vacío que un panteón. Acerqué el teléfono a los ojos. Faltas ortográficas, palabras cortadas, sin puntuación. No era él. Y entonces recordé la voz de Lorena. La voz de alguien tan asustada que se olvida de respirar. La voz de alguien que no tiene permiso de decir la verdad. Detrás de ella, los narcocorridos, esa música que Mateo detestaba tanto que una vez me dijo: «Papá, en nuestra casa nunca debemos poner esas canciones que glorifican a los criminales». Y ahora, esa música sonaba dentro de su propia casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío de la noche, era el frío de una pesadilla que comenzaba a tomar forma. Me senté en la silla para recuperar el aliento. De pronto, un recuerdo me golpeó. Mateo, a los 7 años, empapado por la lluvia, parado en la puerta de casa diciendo: «Papá, nunca voy a abandonar a nuestra familia. Lo prometo». Sonreí aquel día. Ahora, ese recuerdo era el ancla que evitaba que me derrumbara. Sabía que no podía quedarme sentado esperando. Un padre no espera. Un padre actúa. No importa si está viejo, si le duelen los huesos o si no tiene un peso en los bolsillos. El corazón de un padre jamás retrocede cuando su hijo está en peligro. Me levanté, abrí el viejo cajón de madera y saqué la navaja que me había acompañado por décadas. El filo plateado brilló bajo la luz amarilla como diciéndome: «Vámonos, Rafael». Me puse el suéter grueso, la bufanda vieja, y miré por última vez la casa vacía donde antes resonaban las risas de Mateo, sus pasos por la cocina, mi voz llamándolo cada mañana. Hoy, todo era memoria. Cerré la puerta suavemente. Afuera, la noche cortaba como cuchillo, pero por dentro mi corazón ardía, y en mi mente resonó una voz tan clara como si Mateo estuviera a mi lado: «Papá, sálvame». Así emprendí el camino, sin plan, sin armas, solo con el amor de un padre, y una intuición que jamás se equivoca. Salí de mi casita cuando el reloj acababa de pasar las 10 de la noche. El viento de la sierra me golpeó la cara como una hoja de cuchillo, pero yo no sentía frío. Solo sentía ese nudo en el pecho que crece cuando un padre sabe que su hijo está en algún lugar de la oscuridad y no sabe si todavía respira. Ese sentimiento se metía en mi corazón poco a poco, como un animal que busca dónde morder. Me colgué la vieja mochila, guardé la botella de tequila añejada 5 años y até de nuevo mis zapatos de cuero gastados. La navaja plegable descansaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, el único objeto que podía parecer un arma. Esa navaja había estado conmigo desde mis años trabajando en el monte. Había cortado cientos de cuerdas, tallado miles de ramas, y me había salvado de más de una tormenta. Y ahora estaba por acompañarme en otra batalla, por mi único hijo, Mateo. El camino de Tierra Roja hacia la terminal del autobús estaba desierto. Las farolas parpadeaban, amarillas, como la última luz antes de caer al infierno. Caminé paso a paso, escuchando la grava romperse bajo mis botas como si contara el tiempo que me quedaba. Y cuando la noche me tragó por completo, los recuerdos de Mateo cuando era niño comenzaron a volver, nítidos, vivos, como una película guardada en el fondo del pecho. Recordé una tarde de lluvia fuerte, cuando Mateo tenía apenas 7 años. Nuestra única vaca se había perdido en el bosque después de un trueno. Yo quería esperar hasta la mañana para buscarla, pero el niño estaba parado en medio del patio, con la ropa pegada al cuerpo, temblando de frío pero con los ojos llenos de una determinación que pocas veces se ve en un niño. «Va, no puedo dormir si ella está allá afuera sola. Es parte de nuestra familia. Tenemos que ir a buscarla». Me reí en ese momento porque era testarudo igual que su madre. Pero fuimos.
Con un farol de aceite caminamos bajo la lluvia como dos ciegos. Cuando encontramos a la vaca atrapada entre unas rocas, fue Mateo, ese niño tan pequeño, quien se lanzó al lodo para liberarla antes de que yo pudiera moverme. Al regresar tiritaba de pies a cabeza, pero aún tuvo fuerzas para decir: «Papá». La familia es lo único que nunca se debe abandonar. Esa frase me ha acompañado toda la vida, y esa noche volvió con más fuerza que nunca. Cuando subí al autobús nocturno, me senté junto a la ventana. El cielo se extendía negro como tinta, cortado de vez en cuando por las luces de los camiones. Abracé mi mochila, como si ahí dentro estuviera el último calor de mi existencia. El chofer me miró por el retrovisor y preguntó solo por cortesía: «¿Va a visitar a la familia por las fiestas, Don?». Apenas asentí. Si decía la verdad, probablemente rompería en llanto como un niño. El autobús vibró al entrar a la carretera de montaña. Cada curva me apretaba el corazón un poco más. ¿Dónde está Mateo? ¿Le duele mucho? ¿Pensará que lo abandoné, como esos infelices le hicieron creer? Esa idea me dolía más que cualquier herida que la vida me hubiera dado. Metí la mano en el bolsillo y toqué la navaja. No para atacar, sino para recordarme que no podía rendirme. Podía ser un viejo pobre, un campesino sin armas ni aliados. Pero tenía algo que los malvados jamás podrán poseer: el corazón de un padre que sabe que su hijo está pidiendo ayuda en la oscuridad. Y ese corazón me guiaría, aunque el camino por delante me llevara directo a la boca del diablo. El autobús se detuvo en la terminal central cerca de la medianoche. Las farolas brillaban intermitentes, los claxones sonaban sin descanso, y la música de los bares se mezclaba con las voces de la calle, creando ese ruido caótico que solo existe en la ciudad. Pero dentro de mi cabeza solo había un sonido: el latido fuerte de mi corazón, empujándome como si dijera: «Apúrate, Rafael. Mateo te está esperando». Tomé un taxi viejo, me senté en el asiento trasero y le di al chofer la dirección de la casa de Mateo. Él asintió y me miró por el retrovisor con los ojos entrecerrados. «A estas horas, yendo a las colonias ricas, tenga cuidado, Don». Yo solo respondí: «Lo sé». El camino hacia el fraccionamiento donde vivía Mateo era hermoso como una postal. Casas adornadas con luces navideñas, ventanas brillando en rojo, verde y dorado. Unos niños corrían en los jardines, riendo y lanzando nieve artificial al aire. Al ver eso, sentí un tirón en el pecho. Mateo estaba emocionado por decorar su casa ese año. Decía: «Quiero tener el árbol más grande de la cuadra». Pero cuando el taxi dobló hacia su calle, el aire cambió de golpe. Las casas a ambos lados estaban iluminadas, con estrellas, coronas y tarjetas colgadas en las puertas. Pero la casa de Mateo, la casa color crema de 2 pisos que él compró con años de esfuerzo, estaba oscura como una tumba, sin árbol, sin luces, sin corona en la puerta, sin una sola señal de vida. En la entrada, en lugar del sedán limpio de Mateo, había 3 camionetas negras, enormes, de suspensión alta, y vidrios polarizados, con manchas de lodo rojo seco. Reconocí ese lodo al instante. Lodo de la frontera. Solo quienes se mueven en rutas ilegales pasan por esos caminos. Estaban estacionadas de manera descuidada, inclinadas, como si fueran 3 bestias negras descansando antes de atacar. Tragué saliva. Una sensación de peligro me recorrió la espalda como una serpiente helada. El chofer miró y negó con la cabeza. ¿De verdad esta es casa de alguien conocido? No se ve bien, Don. Sí, dije. Es la casa de mi hijo. Él abrió los ojos sorprendido, pero no preguntó más. Hay cosas que la gente entiende que es mejor no preguntar. Bajé del taxi. El aire era más limpio y frío en esa zona, pero traía un olor extraño. Alcohol fuerte, humo de cigarro, el olor de una fiesta que no pertenece a gente decente. Y entonces lo escuché. El sonido que Mateo más odiaba en la vida. Narco corrido,
Música de traficantes, sonando fuerte, sonando descarada, sonando como si dijera, esta casa ahora es nuestra. Me quedé quieto, apretando la correa de la mochila. Una parte de mí quería correr hacia la puerta, golpearla y gritar el nombre de Mateo, pero sabía que un viejo como yo, enfrentándose a quien fuera que estaba adentro, solo acabaría muerto. Me acerqué al portón. Las cortinas beige, que Mateo siempre amarraba para dejar entrar el sol, ahora estaban cerradas herméticamente. No había una sola rendija de luz. Aún así, por una abertura pude ver sombras moviéndose dentro. Un hombre corpulento con los pies sobre la mesa. Una mujer riendo con una copa en la mano. Y la voz ronca de alguien dando órdenes entre la música. Eso no era familia de Mateo. No eran amigos de Mateo. Ninguna de esas voces me era familiar. Mis manos se enfriaron al instante. No era el viento. Era que entendí que estaba frente al inicio de una pesadilla que jamás imaginé vivir. Mateo, mi hijo, ¿dónde estaba dentro de esa casa tomada por extraños? ¿Seguía vivo? ¿O no? Me quedé frente al portón, con los ojos abiertos en la oscuridad, y dentro de mí solo resonó una frase, más fuerte que la música que golpeaba mi pecho. Mateo, ya llegué. Aunque esa casa esté llena de demonios, tu padre va a entrar. Me quedé frente al portón de hierro de la casa de Mateo, apretando la correa de la mochila hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La música de narcocorrido seguía retumbando desde adentro. Cada golpe como si buscara expulsar cualquier rastro de paz de un lugar que antes fue el hogar de mi hijo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Fuera lo que fuera, yo seguía siendo el padre de Mateo. Y un padre jamás toca la puerta de su hijo con el corazón temblando. Extendí la mano y presioné el timbre. ¡Ding! ¡Dong! El sonido salió débil, ahogado al instante por la música. Nadie abrió. Toqué otra vez, más largo. La música bajó un poco. Luego escuché pasos pesados acercándose. La puerta se abrió de golpe. El primero que vi fue Tuerto. El hombre de rostro tosco del que Mateo me había hablado. Llenaba todo el marco de la puerta, con hombros anchos como la entrada de un establo, y los ojos rojos por el alcohol. Me miró de arriba abajo como si intentara identificar qué tipo de animal estaba parado frente a él. ¿Tú quién chingados eres?, preguntó con voz áspera, empapada de licor. Tragué saliva y respondí con calma. Soy Rafael, el padre de Mateo. Vengo a ver a mi hijo. Tuerto soltó una carcajada larga, burda, como una lata aplastándose. Se giró hacia adentro y gritó para que todos oyeran. Y el viejo pueblerino vino a buscar a su hijito cobarde. Estallaron carcajadas desde la sala. Eran risas que no venían de gente, sino de carroñeros. Sentí la cara arderme, pero mantuve la voz respetuosa. Solo quiero ver a Mateo. Permítanme pasar. Tuerto volvió a mirarme y se acercó tanto que pude sentir el olor a alcohol y cigarro golpeándome el rostro. Pronunció cada palabra despacio, como una sentencia. ¿Qué casa? Esta casa ya es nuestra. Mateo no quiere verte. Le da vergüenza tener un papá tan pinche pobre. Esa frase, dirigida a un joven, quizás solo lo habría enfurecido, pero para un hombre de 70 años como yo, fue un cuchillo directo al orgullo. No soy rico, nunca lo fui, pero crié a Mateo con estas manos llenas de callos, con amor cargado a través de décadas de sequías, trabajos y noches sin dormir. Mi hijo jamás se avergonzó de mí, y aún así aquel borracho hablaba como si conociera nuestra historia. Me obligué a no responder. Dentro de la casa, vi a los padres de Lorena sentados en el sofá de Mateo, ese que él tanto cuidaba, tomando como si estuvieran en su propia sala. La madre de Lorena se burló al verme. ¡Ay Dios! ¡Mírenlo! Sí que se nota la pobreza. Escuché todo, pero no dejé que me tocara el alma. Miré hacia la derecha, y mi corazón se detuvo. Lorena estaba allí, detrás de la puerta,
medio escondida en la sombra. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y un moretón oscuro marcaba el cuello de su blusa. Me miró con terror y dolor mezclados, como queriendo decir algo, pero con los labios sellados por una amenaza invisible. Intenté llamarla, pero Tuerto se adelantó. «Lárgate de aquí, viejo. Te lo digo por última vez. Mateo no quiere verte, y si sigues molestando, te meto un tiro». Me empujó la puerta en la cara con un golpe seco, como si cerrara de un portazo un capítulo entero de mi vida. Me quedé ahí, frente a la casa oscura, bajo el frío de la noche. Las carcajadas desde adentro salían como piedras lanzadas directo a mi dignidad, como si quisieran aplastar lo que quedaba de mi orgullo de padre. El segundo nivel de humillación había caído sobre mí, público, cruel y sin misericordia. Pero no me hizo retroceder. Al contrario, solo me confirmó una verdad. Mi hijo no escribió ese mensaje. Y está en peligro mucho mayor del que imaginé. Di la vuelta y caminé hacia la oscuridad. Pero no me estaba yendo. Solo me estaba preparando para regresar. Como un padre que no le teme a ninguna noche. Me quedé frente al portón de hierro que acababa de cerrarse de golpe, con el metal aún vibrando como si se burlara de mí. Por un instante pensé que había sido borrado de la vida de mi propio hijo, sin un saludo, sin una explicación. Pero lo que más heló mi corazón no fue la puerta cerrándose, sino los ojos llorosos de Lorena, que logré ver justo antes de que la oscuridad la tragara. Me senté en el escalón de piedra junto a la banqueta, bajo la luz amarilla que caía sobre el cemento frío. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Pero cuanto más lo intentaba, más claramente aparecía el rostro de Lorena en mi mente. Ella estaba detrás de Tuerto, medio escondida en la sombra, con el cuerpo temblando ligeramente. He criado suficientes animales en mi vida para saber cuándo un ser tiembla por frío y cuándo tiembla por miedo. Lorena estaba aterrada, tanto que sus labios estaban morados, los ojos abiertos como los de una cierva frente a la boca del lobo. Recordé con exactitud el moretón oscuro en su muñeca, extendiéndose hacia la mano como la marca de unos dedos que la habían apretado con violencia. Y sin embargo, cuando intenté llamarla por su nombre, ella negó con la cabeza, rápido, pequeño, tembloroso, como un ruego: «No me llames. No hagas que se fijen en mí». Ese gesto convirtió todas las burlas de Tuerto en ruido vacío, porque entendí algo. Mi nuera no me estaba rechazando. La estaban silenciando. Por miedo. Por amenazas. Por violencia. Me recargué en la barda y miré hacia el cielo. No había estrellas. Solo nubes negras que parecían anunciar una desgracia sobre mi familia. El viento frío se coló por mi cuello haciendo que me estremeciera. Pero no era el viento. Era la verdad comenzando a revelarse. Recordé el día en que Mateo me la presentó. Una muchacha pequeña, de piel morena y ojos brillantes como si quisieran abrazar el mundo. Me saludó tomando mis manos entre las suyas. «Suegrito, soy Lorena. Prometo cuidar a Mateo como usted lo ha cuidado». Mateo estaba feliz, y yo descansé el corazón. Pero ahora, los ojos que antes brillaban estaban apagados. La luz en ellos había sido sofocada por algo, o por alguien. Comencé a unir las piezas. Mateo no escribió ese mensaje. La voz temblorosa de Lorena en la llamada. El moretón en su muñeca. Las 3 camionetas desconocidas. La música de narcocorrido sonando dentro. Una fiesta que Mateo jamás habría permitido. Todo encajaba en una sola imagen. Mateo no me echó. Lorena no mintió por voluntad propia. Alguien está oprimiéndolos a ambos. Y todavía veía, con claridad dolorosa, la mirada de Lorena justo antes de que la puerta se cerrara. No había odio, no había frialdad, solo 2 cosas: disculpa y auxilio. Una lágrima le cayó por la mejilla justo cuando Tuerto azotó la puerta.
una sola, pero suficiente para decir lo que ella no se atrevía a pronunciar. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que el ritmo de mi corazón cambiaba. Ya no era el temblor de un anciano frente a gente peligrosa. Era la firmeza de un padre que comprende. Si Lorena tiene tanto miedo, Mateo debe estar sufriendo algo aún peor. Me levanté y me sacudí el polvo del pantalón. No podía culpar a Lorena. No podía enojarme con ella por lo que acababa de pasar. Una persona atrapada en el miedo no tiene voz. Pero yo, un padre. Sí. Miré una vez más la casa oscura y murmuré en voz baja: Lorena, ya entendí. Y voy a salvarlos a los dos. Me quedé inmóvil frente al portón de la casa de Mateo, dejando que el viento helado me golpeara la cara, como si quisiera borrar las palabras humillantes de tuerto. Pero cuanto más dejaba que la noche me envolviera, más clara se volvía una verdad dentro de mí. No podía regresar a casa. No después de ver en los ojos de Lorena aquella mezcla de disculpa y súplica. No cuando esos hombres habían tomado la casa de mi hijo como bestias escondidas en una cueva. No cuando Mateo, el niño que solía correr alrededor de mis piernas, podía estar en algún rincón de esa oscuridad, asustado, herido, o algo peor. Respiré hondo y retrocedí hacia la sombra de los árboles junto a la banqueta. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes pesadas, y la luz amarilla de las farolas proyectaba sombras largas sobre el pavimento, perfectas para que un viejo como yo desapareciera de la vista de los depredadores dentro de la casa. Miré mi reloj. Casi medianoche. La colonia estaba silenciosa. Los autos cada vez más escasos. Las casas vecinas tenían luces encendidas, pero las cortinas cerradas. Nadie quería involucrarse. Esto era ciudad. La gente puede vivir toda una vida pared con pared sin atreverse a meterse 3 segundos en la vida del otro, mucho menos cuando algo huele a violencia. Caminé pegado a la barda, con pasos suaves como un gato viejo. A cada paso, en mi cabeza resonaban 3 sonidos: el golpe de la puerta cerrándose, la risa burlona de Tuerto y el llanto ahogado de Lorena. Los 3 se mezclaban y formaban una pequeña llama que comenzaba a quemar lo más profundo de mi dignidad. Un padre puede soportar pobreza, enfermedad y soledad, pero no puede soportar que humillen a su hijo en la casa que él construyó con años de trabajo. Al llegar al final de la barda, vi un tramo más bajo, el límite con la casa vecina. Pasé la mano por la madera. Estaba un poco podrida por la lluvia, pero resistiría mi peso. Podía cruzar. A mi edad, trepar una cerca es casi ridículo, pero con tal de acercarme a Mateo, yo estaba dispuesto a romperme los huesos o perder el último gramo de orgullo. Dejé la mochila en el suelo, inhalé profundo y comencé a trepar. Las rodillas me crujieron, las manos me temblaban por el frío, pero logré cruzar. Caí sobre el pasto húmedo del jardín trasero. El sonido quedó ahogado por la música que seguía rugiendo desde dentro de la casa. Esa música que Mateo siempre llamaba la voz del diablo. El patio estaba oscuro y extrañamente desordenado. Mateo cuidaba ese jardín como si fuera parte de su alma. Solía decirme que ese espacio era lo único que le permitía respirar dentro de la ciudad. Pero ahora, el pasto estaba arrancado, las rosas aplastadas, y la tierra marcada con surcos de llantas. Me agaché y toqué una huella. Era de una pick-up. Entraron con vehículos al patio. Solo alguien que quería ocultar algo haría semejante daño. Caminé unos pasos más y detecté un olor extraño, gasolina mezclada con metal viejo. Me detuve, al fondo del patio, donde Mateo había construido un pequeño cobertizo para guardar herramientas. Vi algo que me heló más que cualquier palabra de Tuerto. La puerta del cobertizo estaba reforzada con 2 barras de metal nuevas y un candado enorme. Mateo siempre decía: ese cuartito se cae con una patada, ni vale la pena ponerle candado. Y ahora estaba cerrado como una celda.
Me acerqué despacio, como un lobo viejo olfateando la guarida de su enemigo. Pegué la oreja a la madera vieja y cerré los ojos. El viento pasó. Los árboles se movieron. Todo quedó en silencio. Y entonces lo oí. Un sonido tan pequeño que casi lo imaginé. Un roce metálico contra el suelo. Luego un gemido, bajito, como el suspiro entrecortado de alguien que intenta pedir ayuda, pero ya no tiene fuerzas. Contuve el aliento. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Mateo? Lo grité por dentro. Mis labios se abrieron, pero no dejé salir la voz, temiendo alertar a quienes estaban dentro de la casa. Otro gemido, más débil, más tembloroso. Dios mío, era la voz de mi hijo. Me llevé una mano al pecho para calmar mi corazón que golpeaba como si quisiera escapar de mi cuerpo. La intuición de padre esa noche no solo tenía razón. Estaba gritando dentro de mí. Mateo está detrás de esta puerta. Está herido. Está helado. Y está esperando el golpe final si no actúas. Toqué el candado. Era frío como el hielo. Detrás de esa madera podrida, sabía que me esperaba la verdad más dolorosa de mi vida. Apreté la navaja dentro de mi bolsillo y murmuré: «Mateo, ya llegué. No me iré de este lugar sin llevarte de vuelta a la luz». Me quedé frente a la puerta del cobertizo, con la mano apoyada sobre la madera carcomida que Mateo solía bromear, diciendo que se cae con un golpecito. Pero ahora estaba dura y fría como la piedra de una tumba. 2 barras de metal nuevas, todavía con olor a hierro, cruzaban la puerta. El candado, grande y brillante bajo la luz de la luna, parecía advertir que adentro había algo que no debía ser visto. Cerré los ojos y pegué la oreja a la rendija de la madera. Al principio solo escuché el viento. Luego, un sonido tan fino como un hilo tensado. Clink, clink. Era el metal rozando el piso de cemento. El corazón se me detuvo un instante. Contuve la respiración, sin atreverme a parpadear. El silencio se estiró. Largo, cruel, como si probara la resistencia de mi viejo corazón. Y entonces, otra vez, clink. Después un gemido diminuto, entrecortado, como el de alguien que intenta llamar a otro pero la garganta seca ya no le responde. ¡Ah! Las piernas casi no me sostuvieron. Conocía esa voz. La escuché cuando Mateo apenas hablaba y me llamaba en medio de las noches de truenos. La escuché el día que cayó del risco y lloró con el brazo roto. Pero ahora no era la voz de un niño asustado. Era la voz de un hombre quebrado, por fuera y por dentro. Acerqué los labios a la rendija y murmuré, apenas un soplo tembloroso: «Mateo, ¿me escuchas, hijo?» Dentro todo quedó en silencio un segundo. Luego, un golpecito suave en la madera. Salté como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado. Me acerqué más, con el corazón queriendo reventar. Escuché unas cadenas arrastrándose, y enseguida una voz ronca, débil, a punto de romperse. «Va, no, no prendas la luz. Ellos pueden oír». Me mordí fuerte el labio para no soltar un sollozo. Tenía que ser fuerte, al menos por ahora. Mi hijo estaba a unos pasos de mí, temblando, esperando, sobreviviendo apenas. Pregunté, también en un susurro: «Mateo, ¿qué te hicieron? ¿Cómo estás?» Desde la oscuridad del cobertizo, su voz salió partida en 1000 pedazos. «Estoy amarrado. Me golpearon. Mi pierna. Hoy. Mi pierna está rota. Hace frío». Sentí como si docenas de cuchillos se clavaran en mi pecho a la vez. ¿Quién podía hacerle esto? ¿Quién se atrevió a transformar la casa de mi hijo en un infierno? Mi mano tembló. No por la edad, sino por la furia que hervía bajo mi piel. «Mateo, voy a abrir esta puerta. Te voy a sacar de aquí». «No, ellos siguen aquí. Si te ven, te matan. Yo no quiero». Sus palabras me desgarraron. «Mateo,
roto, herido, aterrado. Aún se preocupaba por mi vida. Fue en ese instante que supe que esta noche no solo estaba salvando a mi hijo, estaba defendiendo la dignidad que esos desgraciados habían intentado aplastar. Miré alrededor buscando algo para forzar la puerta. Bajo una bugambilia vi una barra de metal oxidada, tal vez parte de un antiguo tendedero. La tomé. Estaba helada, como si también dudara de que yo tuviera el valor necesario. Acerqué la boca a la rendija. «Mateo, escucha bien. No voy a dejarte. Pase lo que pase, voy a entrar contigo». Coloqué la punta de la barra entre el candado y la madera. Respiré hondo. Ahí estaba yo, un anciano de 70 años, frente a una puerta podrida, con una barra de metal en la mano y un corazón repleto de miedo y de determinación. Y supe, con la certeza más oscura y más pura, que cuando esta puerta se abra, mi mundo no volverá a ser el mismo. Reuní toda la fuerza que quedaba en mis brazos viejos y empujé la barra de metal clavada en la rendija de la puerta. ¡Crack! El sonido de la madera podrida partiéndose resonó como un hueso rompiéndose en plena noche helada. Miré rápidamente hacia la casa principal, donde la música seguía sonando. Nadie oyó nada. Di otro empujón. El cerrojo cedió y la puerta del cobertizo se abrió apenas, dejando escapar un aliento frío, húmedo y con olor a sangre seca. Me deslicé hacia adentro. La puerta se cerró detrás de mí, y la oscuridad me envolvió por completo. Encendí la linterna del viejo celular, cubriéndola con la mano para no dejar escapar demasiada luz. Cuando el resplandor tenue iluminó el piso de cemento, me quedé petrificado. Mateo, mi hijo, estaba en el suelo hecho un ovillo sobre la tierra sucia, vestido solo con un short desgarrado, el cuerpo lleno de moretones. Sus manos estaban amarradas detrás de un poste con una cuerda áspera que le había cortado la piel. Pero lo peor, lo que me arrancó el aire del pecho. Una cadena gruesa rodeaba su tobillo derecho, sujeta a un gancho incrustado en el cemento. El pie estaba hinchado al doble de su tamaño, morado, casi negro. Y su pierna, Dios mío, su pierna estaba rota, doblada en un ángulo imposible, como si alguien la hubiera torcido con pura maldad. Mateo levantó la cabeza hacia la luz. Su ojo izquierdo estaba tan hinchado que no podía abrirlo, el derecho rojo de dolor. Cuando me reconoció, sus labios partidos temblaron. «¿Va? ¿Eres tú?» Su voz sonaba como metal raspando piedra. Me arrodillé junto a él, la mano temblando mientras tocaba su rostro. «Mateo, mi hijo, Dios mío, ¿qué te hicieron?» Mateo sonrió en medio de su dolor, una sonrisa que me rompió el alma en pedazos. «Va, no debiste venir. No quiero que te hagan daño. No todas las heridas hacen llorar, pero esas palabras me quemaron los ojos. Saqué mi chaqueta gruesa y la cubrí con cuidado». Él se estremeció al sentir el calor. Pasé mis dedos por su cabello, tratando de consolarlo, mientras mi corazón ardía con dolor y una rabia que me apretaba el pecho. «Mateo, dime, ¿quién te hizo esto?» Él mordió su labio, tragó saliva con dificultad y respondió con una voz que apenas era un hilo. «Fue Tuerto y él, el papá de Lorena. Me han golpeado toda la semana». Luego dijo la frase que hizo que todo el cobertizo se tambaleara alrededor de mí. «Va, ellos dijeron que tú no vendrías, que les tienes miedo, que me dejarías morir aquí. Yo pensé que sí era verdad». Sentí como si una lanza ardiente me atravesara el pecho. Mateo creyó que lo había abandonado. Mi hijo, el ser que más he amado en esta vida, pensó, solo por un momento, que su padre lo había dejado morir en la oscuridad. Tomé su cara entre mis manos. Lo obligué suavemente a mirarme con su único ojo abierto.
Mateo, escúchame bien. Prefiero morir antes que abandonarte. Ya estoy aquí, y te sacaré de este lugar, cueste lo que cueste. Él rompió en llanto. No un llanto fuerte, sino un sollozo pequeño, tembloroso, como el de un niño encontrado después de perderse toda la noche en el bosque. Ahí, en ese cobertizo oscuro, entre el olor a sangre, a humedad y a cadenas, el amor de un padre brilló más que cualquier luz. Y junto con ese amor, algo más se encendió dentro de mí. Si se atrevieron a hacerle esto a Mateo, entonces esta noche, alguien tendrá que pagar. Me arrodillé y cubrí la pierna rota de Mateo con mi chaqueta, pero apenas verla un instante me hizo querer gritar de dolor. Su piel estaba morada, hinchada, y las marcas de la cadena eran tan profundas que aún rezumaban sangre. Nadie, ni siquiera un enemigo, debería sufrir eso. ¿Y era mi hijo quien lo padecía? Mateo respiró hondo, intentando mantenerse consciente en medio del dolor que le desgarraba el cuerpo. Tengo que decirte la verdad. Si no, nos van a matar a los dos. Le puse la mano en el hombro con suavidad. Nadie va a matarnos esta noche. Habla, hijo. Él asintió. Apretó los ojos cuando un espasmo de dolor subió por su pierna y empezó a hablar. Cada palabra era un cuchillo entrando directo en mi corazón. ¿Se acuerda? Hace unos meses, cuando mi empresa de transporte firmó un contrato nuevo, yo pensé que era suerte, pero era una trampa. Guardé silencio, lo dejé continuar. Tuerto Elson y don Fernando, el papá de Lorena, escondieron droga en el compartimiento del camión. Usaron la llanta de repuesto para taparla. Me di cuenta porque una llanta pesaba más de lo normal. Y olía raro. Sentí el pecho apretarse. Mateo no era tonto. Era un hombre honesto, trabajador, que jamás tocaría algo sucio. Cuando los enfrenté, me dijeron que me callara. Pero yo no pude. Les dije que iba a denunciar. Se le quebró la voz. Tuvo que tragar saliva para seguir. Entonces el papá de Lorena, agarró una llave inglesa grande y me golpeó por la espalda. Caí de inmediato. Apreté el puño tanto que mis uñas se clavaron en la palma. Sentí el sabor metálico de mi propia sangre. He soportado que me humillen por ser pobre, viejo, insignificante, pero tocar a Mateo, eso ni Dios podría perdonar. Cuando desperté, la voz de Mateo se rompió. Ya estaba aquí encerrado. Me han golpeado todos los días. Quieren que firme papeles para entregarles mi empresa. Mi rabia subió como marea descontrolada. ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué no simplemente matarte? Mateo abrió su único ojo visible y me miró, pero ya no con la seguridad del hombre que construyó su propio futuro, sino con la vergüenza de quien ha sido reducido a nada. Porque quieren volverme un adicto, Me quedé helado. ¿Un adicto? Tuerto dijo que es mejor convertirme en un drogadicto que matarme. Un adicto no tiene credibilidad. Nadie le cree. Así mi empresa sirve para lavar su dinero. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mateo desvió la mirada hacia un rincón del cobertizo. Mire allá. Iluminé con la linterna y casi vomité. Una bandeja con jeringas, una bolsa de polvo blanco, una cuchara quemada en la base, un encendedor, una banda elástica para torniquete. Todo listo. Esperando. Perfecto para iniciar a mi hijo. Justo en Nochebuena, cuando nadie sospecharía. Mateo rompió en llanto, con la voz hecha pedazos. Dijeron que esta noche era su regalo para mí. Si no venía, ya no sería yo. Me incliné y lo abracé, presionando su cabeza contra mi pecho. Sentí su respiración temblorosa. El miedo, el dolor y una fuerza oscura nació en mí. En medio del olor a sangre y humedad, entendí la verdad completa.
No querían destruir su cuerpo, querían destruir su alma. Y yo, Rafael, no iba a permitirlo. Apenas puse la mano sobre la cadena del tobillo de Mateo, tratando de ver cómo podía liberarlo, cuando afuera sonaron unos pasos pesados hundiéndose en el pasto mojado, uno tras otro, lentos, tambaleantes, pero con intención. Mateo se sobresaltó. La cadena sonó clank clank, y su rostro se puso lívido. «Va, apaga la luz, rápido. Él viene». De inmediato tapé la linterna del teléfono con la mano y la escondí contra mi pecho. El cobertizo se volvió una masa de oscuridad espesa como alquitrán. El olor a humedad, sangre seca y sudor hacía que el aire se volviera casi irrespirable. Afuera, la voz burlona de Tuerto silbó entre risas. «Mateíto, aquí está tu medicina». Estaba borracho, muy borracho. Cada sílaba arrastrada me heló la sangre. Mateo tembló como si se encontrara frente al mismísimo demonio del que siempre me hablaba. La puerta del cobertizo tintineó, y luego ¡ram!, un golpe seco contra la tabla. Mateo susurró rápido, con el miedo atorado en la garganta. «Va, escóndase. Atrás de los sacos. Si él lo ve, lo va a matar». Pero yo no podía dejar a mi hijo. No cuando estaba encadenado, herido, y a punto de ser convertido en un esclavo de la droga. Yo era un viejo de 70 años, sí, pero si no detenía a ese animal ahora, Mateo recibiría su primera inyección esta misma noche. La puerta se abrió de golpe. La luz de la luna entró en un haz pálido, revelando la silueta de un hombre enorme, cabeza rapada, una botella en la mano izquierda y una pistola en la derecha. El olor a alcohol llenó el cobertizo. Tuerto no encendió la luz. Le gustaba torturar en la oscuridad. Entró arrastrando los pies, canturreando al ritmo del narco corrido que seguía tronando en la casa. Los que se pasan de vivos se mueren rapidito. A cada paso, se acercaba más a Mateo. Yo me pegué al borde de la puerta, aferrando la barra de metal que había encontrado afuera. Mis dedos estaban fríos, resbalosos de sudor. Solo tenía una oportunidad. Si fallaba, ambos moriríamos esa noche. Tuerto se agachó junto a Mateo, sacudiendo la botella frente a su cara. «A ver, cuñadito, ¿listo para tu viajecito al cielo?» Se inclinó más, pasando sus dedos sucios por la cara de mi hijo, como si inspeccionara una mercancía. Mateo intentó apartarse, pero la cadena jaló su pierna rota, y soltó un gemido desgarrador. En ese momento dejé de oír la música, los pasos, la respiración. Solo escuché la sangre retumbando en mis oídos. Salté hacia él como un lobo viejo. Levanté la barra y descargué un golpe brutal contra su muñeca, la que sostenía la pistola. «Bob», el crujido del hueso se escuchó claro. Tuerto aulló. «¡Hijo de...!». La pistola voló lejos, rodando hasta perderse en la oscuridad. Él giró bruscamente y me vio. Un viejo canoso, empapado de sudor, jadeando, pero con los ojos llenos de una furia que no pertenecía a este mundo. Ya no había miedo en mí. Solo quedaba la rabia pura de un padre arrinconado. Tuerto embistió como un toro. Me empujó contra los sacos, haciéndome caer de espaldas. Un dolor agudo me atravesó la columna. Se lanzó encima de mí, con sus manos gruesas y asquerosamente frías, cerrándose alrededor de mi cuello. Mateo gritó con voz quebrada. «¡Va! ¡No! ¡Con! ¡No le hagan daño a mi va!». Mi respiración se cortó. Puntos negros comenzaron a aparecer ante mis ojos. La garganta me ardía, los pulmones luchaban sin aire. Tuerto se rió encima de mí, escupiendo su aliento alcohólico en mi cara. «Te lo dije, viejo, no sabes callarte. Ahora muérete». Pataleé, forcejé, y mi mano, por instinto, buscó en mi pecho la navaja. Mi vieja navaja. La encontré. El pecho me ardió. Los dedos se cerraron sobre el mango. La abrí. ¡Clic!
La hoja salió disparada. Con un gruñido que me salió del alma, reuní cada gramo de fuerza que me quedaba y hundí la navaja en el costado de Tuerto. La sangre caliente me salpicó el rostro, pesada, fétida. Y supe algo al instante. Este combate en la oscuridad apenas comenzaba. La navaja se hundió en la ingle de Tuerto, el punto más blando, donde la sangre corre como un río sin orillas. Él aulló como una bestia herida, y sus manos, que un segundo antes estaban estrangulándome, se aflojaron de inmediato. Aspiré un bocanada de aire desesperada. Mis pulmones ardían, celebrando haber escapado por un hilo del borde de la muerte. Tuerto retrocedió, cayó de rodillas en el cemento, las dos manos apretando la herida de la que brotaba sangre a chorros. «¡Viejo de mierda! ¡Me vas a pagar!». Su voz era una mezcla de furia y terror, muy distinta a la arrogancia con la que había entrado. Me arrastré hasta ponerme de pie. El pecho subía y bajaba con violencia. La garganta ardía donde sus dedos habían dejado marcadas líneas rojas. Me sostuve del poste del cobertizo para no caer, pero mis ojos no se apartaron de él ni un instante. A un padre solo le basta con rozar la muerte una vez para convertir su miedo en hierro. Tuerto empezó a arrastrarse hacia el rincón oscuro, donde su pistola había caído minutos antes. Se impulsaba con los codos, dejando un rastro largo y espeso de sangre. Mateo, aun con las manos atadas y la pierna rota, gritó con lo que le quedaba de voz. «¡Va! ¡La pistola! ¡Él va por la pistola! ¡Cuidado!». Miré en la dirección que Mateo señalaba. Allí estaba el arma, a menos de 1 metro. Y allí estaba Tuerto, avanzando como un animal herido pero aún peligroso, decidido a matarme antes de desangrarse. No podía permitir que la tocara. No podía dejar que la muerte de mi hijo, o la mía, dependiera de un segundo más lento que él. Corrí. Cada fibra vieja de mis piernas se tensó como cuerda rota tratando de aguantar un esfuerzo imposible. Tuerto estiró el brazo primero. Yo también. Solo faltaban unos centímetros. Entonces Mateo soltó un grito desgarrado y se lanzó hacia un costado, usando la pierna sana para patear el piso y empujar su cuerpo hacia el arma. La cadena le cortó el tobillo, salpicando sangre, y su pierna rota se movió de un modo que me heló la sangre. Pero el impulso fue suficiente. La pistola rodó medio metro más lejos, demasiado lejos para que Tuerto la alcanzara. El movimiento hizo a Mateo gritar. «¡Ah! ¡Va! ¡Rápido!». Ya no pensé. Ya no calculé. Me arrojé al suelo. Las rodillas golpearon el cemento con un dolor sordo que ni sentí. Agarré la pistola, me giré y la apunté directo a la cara de Tuerto. Él se congeló. El cobertizo entero quedó mudo. Solo se oía el goteo espeso de su sangre cayendo al piso. Nunca había sostenido un arma. Mis manos temblaban, pero mis ojos... no. Mis ojos estaban fijos, fríos, listos. Tuerto balbuceó. «No, no dispares. Yo solo seguía órdenes de don Fernando». Así suplican las bestias cuando sienten el filo de la muerte en la garganta. Pero yo sabía, si bajaba el arma un instante, él volvería a intentar matarnos. El miedo lo volvía más letal que nunca. No disparé. En su lugar avancé hacia él, lo empujé contra la pared y descargué un golpe brutal con la barra de metal en su nuca. ¡Pop! El cuerpo de Tuerto cayó al suelo como un costal, no muerto, pero vencido, y por primera vez, indefenso. Arrojé la pistola lejos, sin mirar dónde caía. Me arrastré hacia Mateo, que temblaba de dolor y frío. Me arrodillé y lo envolví con mi chaqueta, mi voz quebrándose. «Mateo, ¿estás bien? Aquí está tu va». «Va, gracias. Si hubieras llegado un poco más tarde». Le tomé las manos, temblando como él. «Prefiero morir antes que dejarte un minuto más en este lugar». Miré alrededor buscando las llaves de la cadena, pero no había ninguna.
Sin embargo, bajo una repisa, encontré unas pinzas grandes, de las que Mateo usaba para reparar su cortacésped. Las levanté. Me arrodillé junto a su tobillo. ¿Puedes aguantar el dolor? Mateo apretó los dientes y asintió. Coloqué las pinzas en el eslabón más cercano a su piel. El metal era tan grueso que las manos me temblaron. Apreté, y apreté más. Los hombros me ardían como si se separaran del cuerpo. ¡Rac! El eslabón cedió. Mateo gritó de dolor, pero ese grito llevaba algo nuevo. Liberación. Lo levanté, pasé su brazo alrededor de mi cuello. Su cuerpo temblaba entero. Casi no podía sostenerse. Miré hacia la puerta del cobertizo. Afuera no solo estaba la noche, estaba el viento helado, la muerte rondando, y un grupo de hombres que, si descubrían lo que había pasado, vendrían a despedazarnos como una jauría. Pero por primera lan, Toi Kong Sonua. Mateo, escúchame. No vamos a morir en este cobertizo. Sí, va. Lo abracé por la cintura, cargando casi todo su peso. Esa noche, Haicha con Fai Toat. Y quienes nos hicieron esto, pagarán. Pasé el brazo por la cintura de Mateo, prácticamente cargándolo mientras salíamos del cobertizo. La puerta que habíamos forzado aún temblaba con el viento, como si advirtiera que estábamos desafiando a un monstruo que no perdona a quienes se le rebelan. Miré el patio trasero, la tierra revuelta por llantas, las rosas que Mateo cuidaba con tanto amor aplastadas, la lámpara del jardín hecha pedazos. Todo me decía lo mismo. Esta noche no era solo para salvar a mi hijo, era para escapar del infierno. Mateo se aferró a mi hombro, respirando entrecortado por el dolor. Va, rápido. Si el señor Fernando escucha que Tuerto no responde, va a salir. Lo sé, hijo. Aguanta un poco más. Trepamos la cerca de madera podrida que separaba el patio del vecino. Levanté primero a Mateo, dejándolo caer sobre el pasto del otro lado. Luego trepé yo. Mis rodillas crujieron como ramas secas al caer, pero no me detuve. Pasé el brazo por debajo de su axila. Lo ayudé a ponerse de pie y avanzamos apoyados en la pared lateral de la casa rumbo a la calle. Apenas dimos vuelta a la esquina. Escuché un grito desde dentro de la casa de Mateo. ¿Tuerto? Oye, cabrón, ¿dónde estás? Era Fernando, el padre de Lorena. Después vinieron ruidos de cristales rompiéndose, una silla volteándose, alguien corriendo hacia la puerta trasera. Nos habían descubierto. Me acerqué al oído de Mateo y susurré. «Mateo, tenemos que correr, ahora». Él asintió, pálido como la luna, pero con los ojos decididos. Logramos avanzar hasta el frente de la casa. Las 3 camionetas negras seguían allí, como 3 bestias dormidas. Metí la mano en el bolsillo donde había guardado las llaves robadas a Tuerto, y presioné el botón. La camioneta del medio parpadeó. Abrí la puerta del copiloto y prácticamente cargué a Mateo para meterlo. Él gritó al rozar su pierna rota contra el estribo, pero no había alternativa. A veces, para vivir, hay que aceptar el dolor. Corrí al asiento del conductor. Metí la llave. El motor rugió como animal salvaje. En ese instante, la puerta trasera de la casa explotó hacia afuera. Fernando apareció con una escopeta de 2 cañones. Detrás de él, su esposa gritaba, y Lorena estaba a punto de desmayarse, la cara desencajada de terror. «Rafael, lárgate o te vuelo la cabeza». Su voz tronó como un rayo. No respondí. Apreté el acelerador. ¡Bum! Un disparo retumbó detrás de nosotros. La bala atravesó la carrocería, y la ventana trasera estalló en 1000 pedazos. Fragmentos de vidrio me cortaron el brazo, pero ni lo sentí. Mateo gritó, «¡Va! ¡Agáchese!». Me incliné controlando el volante mientras la camioneta tomaba vuelo hacia el portón. Fernando disparó de nuevo. ¡Bum! La bala rozó el cofre, dejando una muesca profunda. No estaba luchando contra él. Yo tenía otro objetivo: romper el portón. Pisé el acelerador hasta el fondo.
La camioneta bramó como toro desatado y embistió el portón de hierro. ¡Crash! El portón voló por los aires, cayendo en la calle. La camioneta derrapó, las llantas chisporrotearon al morder el metal, pero estábamos fuera. Miré por el retrovisor. Fernando corría al medio de la calle, cargando la escopeta. Su esposa gritaba histérica. Lorena cayó de rodillas en el césped, las manos en la cabeza. Volví la vista al camino y apreté los dientes. La camioneta se lanzó por una calle solitaria, las luces parpadeando sobre el asfalto oscuro. Era como huir en un mundo donde todos dormían y nadie oía los gritos. «Mateo, ¿sigues conmigo?» «Sí». «Va. Todavía estoy». «Va, sigue manejando. No te detengas». Entonces escuché un motor detrás de nosotros. Una de las camionetas estaba arrancando. Nos perseguían. Giré abruptamente hacia una calle lateral para alejarnos del vecindario. Los faros de la camioneta perseguidora se encendieron, blancos, fríos, devorando el camino como un ojo gigante de un demonio hambriento. Golpeé el volante con fuerza. Esta noche, nadie va a detenernos. Nadie. Mateo respiraba con dificultad. Sus dedos débiles se aferraron a mi manga. «Va, no dejes que me muera. No quiero morir sin haber podido pedirte perdón». Lo miré. Sus ojos llenos de lágrimas, deformados por el dolor y el miedo. Apreté su mano. Mi voz se quebró. «Mateo, te lo juro, voy a llevarte a un lugar seguro, aunque tenga que atravesar el mismo infierno». Detrás de nosotros, la camioneta de los Santillán rugió como una bestia rabiosa. Delante, solo había un camino oscuro hacia las afueras de la ciudad. A mi lado, Mateo luchaba entre la vida y la muerte. Y yo, Rafael, conducía la camioneta robada hacia la noche profunda, con el corazón ardiendo de un padre que protegerá a su hijo hasta el último aliento. Esta noche, ninguno de nosotros tiene permitido caer. Conduje la camioneta negra a toda velocidad por el camino helado de las afueras. Cada bache, cada sacudida hacía que Mateo apretara los dientes, aferrándose al borde del asiento, y su respiración se cortaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Su piel estaba pálida, casi verdosa. El sudor frío le perlaba la frente aunque la calefacción del auto ya había subido la temperatura. Sabía que estaba cerca del límite, y sabía que no teníamos más tiempo. Al final del camino de tierra apareció un letrero de neón azul verdoso parpadeando. Clínica Santa Clara. Una casita antigua, paredes amarillas desconchadas, el rótulo titilando como si respirara con dificultad, pero era nuestra única esperanza. Frené de golpe, salté del vehículo y corrí hacia el lado del copiloto. «Mateo, aguanta. Te va a llevar adentro». Él asintió, los ojos nublados por la fiebre y la pérdida de sangre. Metí los brazos bajo su espalda y lo levanté. Mateo no pesaba mucho, pero el peso de su dolor aplastaba mi corazón como una roca gigante. A cada paso hacia la clínica, escuchaba la cadena que aún colgaba de su tobillo tin-tin. Un sonido que sé que me perseguirá hasta en sueños. Dentro, la luz de neón vibraba. Una joven enfermera dormida en la mesa de guardia se despertó sobresaltada al vernos. ¡Madre de Dios! ¿Qué pasó, señor? Puse a Mateo sobre la camilla. Mi voz ronca, desgarrada. Mi hijo tuvo un accidente. Por favor, ayúdelo primero. La puerta del fondo se abrió. Un médico de mediana edad, canoso y con lentes gruesos, entró. Su mirada fue primero hacia los moretones, luego hacia la cadena aún en el tobillo de Mateo. Y su expresión cambió. Ya no era preocupación de médico, era sospecha. «¿Usted dijo que fue un accidente?», preguntó frío. «Sí, mi hijo». «¿No? Esto no es un accidente». Su tono me heló. Tocó uno de los hematomas del torso de Mateo y negó con la cabeza. «Esto es trauma por objeto duro. Golpes. Y la pierna está torcida, no simplemente fracturada». Mateo soltó un gemido suave.
Yo le apreté la mano para que supiera que no estaba solo. Doctor, por favor, sálvelo primero. Lo demás lo hablamos después. Estoy obligado a avisar a la policía cuando veo un caso así. Mi cuerpo entero se tensó. La policía, en un lugar como este, la policía podía ser parte del clan Santillán. Si llegaban, me arrestarían, y Mateo sería devuelto a los demonios que lo torturaron. Hablé rápido, desesperado. No, usted no entiende. Entiendo perfectamente. Me interrumpió. Con ojos fríos como vidrio. Solo mire. ¿Un padre pobre golpeando al hijo porque no obedece? ¿O un secuestro del hogar materno? Me quedé helado. En sus ojos yo era el agresor. No, no es así. Enfermera, llame a la policía. La joven dudó, pero levantó el teléfono. Mateo trató de gritar, pero apenas tenía fuerza. No, no. Mi papá no me hizo nada. Él me salvó. El médico no escuchó. Comenzó a vendar la pierna, pero seguía mirándome como si estuviera esperando a que la policía viniera a arrestarme. Le puse la mano en el hombro intentando no perder el control. Si llama a la policía local, está firmando la sentencia de muerte de mi hijo. Él apartó mi mano con desprecio. La policía sabrá manejar un caso de violencia familiar. No pude responder, porque en ese momento, las sirenas sonaron afuera. Miré por la ventana. 2 patrullas llegaron demasiado rápido como para ser casualidad. Ni siquiera se había cortado la llamada cuando ya estaban allí. El polvo del camino aún flotaba cuando 4 policías bajaron del vehículo, con expresiones duras y las manos cerca de sus armas. Mateo susurró, labios morados. «Va, ellos son gente de Ong, Fernando». Y entonces lo entendí. La puerta de la justicia, la puerta que pensé haber alcanzado, se estaba cerrando de golpe frente a mis ojos. La puerta de vidrio de la clínica se abrió de golpe, tan fuerte que el letrero de no pasar casi se desprendió de las bisagras. 4 policías entraron como si ya supieran exactamente a quién venían a arrestar. No preguntaron nada. No miraron las heridas. No notaron que Mateo estaba agonizando. Solo fijaron sus ojos fríos como cuchillas en mí. El comandante, un hombre barrigón con un bigote grueso, como si quisiera tragarse su labio superior, se plantó frente a mí. Echó un vistazo a Mateo apenas un segundo. Luego volvió a mí con voz ronca y olor a tabaco. «¿Rafael Mendoza?» «Soy yo. Queda detenido por secuestro, agresión y causar lesiones graves». Abrí la boca, atónito, como si me hubiera dicho que el cielo era rojo. «¿Qué está diciendo? Este es mi hijo. Yo lo acabo de salvar». «Cállese», gruñó, su dedo prácticamente tocando mi cara. «La víctima está en estado crítico, y un testigo lo identificó a usted como el agresor». Lo miré fijamente. ¿Testigo? ¿Quién? El médico evitó mi mirada. La enfermera bajó la cabeza. Lo entendí todo. Ellos también estaban comprados. Mateo intentó incorporarse, la voz ronca y débil. «No. Mienten, mi papá me salvó». Pero un policía joven lo empujó de vuelta sobre la camilla, sujetándolo del hombro. «Quieto, no armes lío». Me lancé hacia él, apartando su mano del cuerpo de mi hijo. «No lo toques». De inmediato, 2 pistolas se levantaron, apuntando directo a mi pecho. El comandante apretó los dientes. Una agresión más a un oficial. Y disparamos. La habitación quedó paralizada. Solo se oía la respiración jadeante de Mateo. Yo levanté las manos lentamente. Sudor frío resbalando por mis palmas. No era miedo a morir. Era miedo a que Mateo muriera si yo caía ahora. El comandante ordenó: «Pónganle las esposas». Uno de los policías avanzó. Las esposas brillaron bajo las luces de neón, frías, crueles, símbolo de una justicia podrida que había decidido condenarnos sin escuchar. Cuando me agarró la muñeca,
Mateo reunió todo lo que le quedaba de aire y gritó: «¡No! Mi papá no hizo nada. La familia de mi esposa». Me encerró. Me golpeó. «Ellos trafican droga. Fernando quiere matarme». La habitación quedó en silencio un segundo. Luego el comandante lo miró con desprecio, con esa lástima falsa que se le dedica a un adicto perdido. «Si sigues hablando, te meto un trapo en la boca». Después volvió hacia mí. «Llévenlo a la patrulla. Mañana mandamos el informe a los Santillán». Mi corazón se detuvo. Santillán. La familia de Lorena. No solo controlaban la casa, controlaban la policía, controlaban todo. Las esposas estaban a centímetros de cerrarse sobre mis muñecas cuando algo dentro de mí, instinto, desesperación, amor, furia, explotó. Retrocedí medio paso. Mi mirada saltó hacia un mueble metálico alto, lleno de material médico. En un instante, entendí lo Fai Lam. No podía vencerlos con violencia, pero sí podía frenarlos. Me lancé hacia la izquierda, empujando el mueble con todas mis fuerzas. ¡Ram! El mueble cayó como un muro de hierro, bloqueando la puerta. 2 policías se estrellaron contra él y perdieron el equilibrio. El comandante rugió: «¡Viejo loco! ¡Dispárenle a las piernas!». Pero yo ya estaba corriendo hacia la camilla de Mateo. Agarré el borde, bloqueé las ruedas y empujé toda la estructura hacia la puerta trasera. Un policía me agarró por la camisa, pero me giré y lo embestí con el hombro. Cayó hacia atrás, golpeándose con el lavamanos. La enfermera gritó: «¡Ay, Dios mío!». El comandante intentó trepar sobre el mueble caído, aún sosteniendo su arma. Yo empujé la camilla de Mateo hacia la esquina, me interpuse entre él y los policías, y dije con la voz temblorosa pero afilada como navaja: «Mateo, tranquilo. Escúchame. Nadie va a tocarte. Nadie». Mateo me tomó la mano, su ojo único lleno de lágrimas. «Va. Nos van a matar». «No. Mientras yo esté de pie, nadie te va a matar». Pero en el fondo yo sabía la verdad amarga. No hay milagro si yo no lo creo. No hay salvación si no la arranco con mis propias manos. Las sirenas seguían rugiendo afuera. Los policías ya estaban empujando el mueble. Mateo perdía sangre. Y yo, un viejo de 70 años, sin armas, sin aliados, sin tiempo, estaba atrapado con mi hijo en un cuarto pequeño, como un animal contra una jauría. Solo quedaba una salida. El armario metálico que bloqueaba la puerta solo pudo resistir unos segundos. Escuché los goznes chillar como si fueran a arrancarse. Afuera, el comandante gritaba órdenes. Botas golpeaban el piso. Armas chocaban contra el metal. La pequeña sala temblaba como una caja de madera rodeada por perros de caza. Mateo yacía en la camilla, su respiración fina como un hilo, los ojos cerrándose poco a poco. Tengo mucho sueño». «No, Mateo, mírame». Le apreté la mano. «No puedes dormirte». «No todavía». Sus párpados parecían de piedra. Miré a mi alrededor. Paredes blancas, luces de neón temblorosas, un lavabo, un botiquín. Nada servía. Era como si el mundo entero se hubiera encogido para aplastarnos en esa esquina sin salida. Y entonces entendí. No puedo luchar contra ellos. No puedo correr. No puedo esconderme, pero sí puedo hacer algo. Puedo obligar a todo un país a ver la verdad. Me volví hacia la enfermera, la única persona en esta sala que no pertenecía al clan Santillán. Estaba pálida, las manos temblorosas aferradas a su tabla, pero sus ojos miraban a Mateo con auténtica compasión. Me aferré a ese destello de humanidad. «Señorita», dije con voz ronca, «por favor, présteme su teléfono». Ella se sobresaltó. «¿Para qué?». «Usted vio lo que ellos están haciendo. Sabe que es mentira. Mi hijo morirá si se lo llevan».
No necesito que los enfrente. Solo déjeme usar su teléfono. La enfermera tragó saliva. Afuera, los golpes contra la puerta se hicieron más fuertes. ¡Abran la puerta! ¡Ahora mismo! La pared vibró. La miré directo a los ojos, con la desesperación desnuda de un padre acorralado. Si usted no ayuda, nadie sabrá la verdad. Nadie podrá salvarlo. Ella miró a Mateo una vez más. Vio su ojo húmedo, suplicante, aferrándose a la vida. Con un temblor metió la mano en el bolsillo de su bata y me pasó el teléfono por debajo de la camilla, como si me entregara algo prohibido. Rápido. Yo solo puedo fingir que se me cayó. Gracias. Mi hijo no olvidará esto. Encendí la cámara. Mis manos temblaban de miedo, rabia, y porque sabía que lo que estaba por hacer cambiaría todo. Toqué transmitir en vivo. La luz roja parpadeó. El contador subió. 0, 1, 3, 10. Levanté el teléfono, con la voz rota pero firme. Soy Rafael Mendoza. Este es mi hijo, Mateo. Él no sufrió un accidente. Fue secuestrado, golpeado y torturado por la familia Santillán, quienes usan su empresa para traficar droga. Enfoqué la cámara hacia su pierna. El hueso doblado, los moretones, la piel desgarrada por la cuerda, la cadena oxidada. Pruebas tan claras que nadie podría negarlas. Los espectadores subieron. 58, 120, 300, 1200. Mateo murmuró respirando con dificultad. Quieren volverme adicto, para quitarme la empresa. Yo continué, mi voz creciendo con cada palabra. La policía local tiene rodeada esta clínica. No vinieron a salvarnos. Vinieron a entregarnos a los Santillán. Si nos sacan de aquí, desapareceremos como tantos otros. ¡Bam! La puerta se dobló hacia adentro. La voz del comandante rugió. Rafael, apaga el maldito live stream. Abre la puerta. Acerqué más el teléfono a mi cara. Se los ruego, compartan este video. Ayúdenme a mantener vivo a mi hijo. Los comentarios comenzaron a explotar en la pantalla. ¿Qué demonios? Eso es tortura. Llamen a la Fiscalía Federal. Compartan, compartan, compartan. Los espectadores subieron. 5,000, 20,000, 40,000, 70,000. Crash, el armario cayó. Un policía asomó medio cuerpo, con el arma levantada. Mateo gritó. ¡Bah! Le apunté el teléfono al rostro. Si morimos esta noche, todos ustedes están viendo quiénes son los asesinos. El policía se congeló. No esperaba ser visto por millones. De pronto, desde el pasillo estallaron voces nuevas, fuertes, autoritarias. ¡Fuerzas federales! ¡Atrás! ¡Bajen las armas! Me quedé de piedra. Mateo abrió los ojos casi sin aire. No sabía con certeza, pero sabía una cosa. El live stream había explotado en todo el país. Y por primera vez en esta noche interminable, la justicia estaba llegando. El grito, ¡Fuerzas federales!, retumbó como un rayo que partía el techo de la clínica. Todos en la sala se quedaron inmóviles, incluso el policía que me apuntaba con el arma. Giró la cabeza y su rostro se desfiguró, como si la muerte misma acabara de entrar por el pasillo. Apreté a Mateo contra mi pecho, aún sosteniendo el teléfono que seguía transmitiendo en vivo. La pantalla mostraba más de 80,000 espectadores, los comentarios pasando tan rápido que era imposible leerlos. Todo un país observaba cada respiración nuestra. Entonces, sombras negras cruzaron la puerta. 3 agentes federales, chalecos antibalas, rifles listos, linternas iluminando directamente a los policías locales. Al frente iba un hombre alto, cuya mirada reconocí después de unos segundos. Diego, mi antiguo alumno, el niño al que le enseñé a usar un martillo, a clavar una tabla, a cortar madera, ahora frente a mí como un guerrero salido de la oscuridad. Su rostro era firme, pero su voz, segura, profunda. «Señor Rafael, venimos a sacar a usted y a Mateo de aquí». Uno de los policías locales gritó,
Ustedes no tienen autoridad. ¡Paf! Diego le golpeó la cara con la culata del rifle antes de que terminara la frase. Los otros dos federales se movieron como relámpagos. Desarmaron y derribaron a los demás policías locales en cuestión de segundos. La sala, que había sido un campo de batalla, se volvió de pronto un lugar de rendición. Los policías locales sometidos. El médico paralizado de miedo. La enfermera llorando, tapándose la boca. Diego se volvió hacia mí. Vi el live stream. Recibimos la orden directamente de la oficina especial. Hizo lo correcto, maestro. No alcancé a contestar, porque Mateo soltó un gemido de dolor. Diego hizo señas a los paramédicos federales, quienes entraron y lo colocaron con cuidado en una camilla. Mientras lo sacaban, Mateo me tomó la mano, débil pero firme. Va, Brin, ya vivimos, ¿verdad? Sí, hijo, estás vivo. Afuera, en el patio de la clínica, vi algo que jamás pensé ver. 2 camionetas federales bloqueando la entrada. Y otra camioneta, donde ya tenían esposado al mismísimo patriarca de los Santillán. Su esposa lloraba histéricamente mientras la subían a otro vehículo. Y Lorena, apoyada contra una pared, temblaba, el rostro empapado en lágrimas, mirándome como si quisiera pedirme perdón y agradecerme al mismo tiempo. 3 semanas después, el Tribunal Federal abrió el juicio. La sala estaba llena hasta el tope. La prensa transmitía en vivo. El video de aquella noche se convirtió en evidencia irrefutable y ya había recorrido todo México y la comunidad latina en Estados Unidos. Mateo estaba sentado en una silla de ruedas, vendado desde la pierna hasta las costillas, yo detrás de él, con la mano apoyada en su hombro. La fiscalía proyectó la memoria que Mateo había escondido en su zapato. El video donde se veía claramente a Tuerto y Fernando metiendo droga en los camiones de la empresa. La sala entera se estremeció. Los abogados de los Santillán intentaron pelear, pero la verdad era demasiado pesada. Finalmente, el juez leyó la sentencia. Fernando Santillán, 42 años de prisión. Tuerto, 38 años de prisión. Policías locales implicados, destitución inmediata y proceso penal. Entonces Lorena pidió la palabra. Temblando dijo: Lo siento, no tuve el valor para salvar a Mateo antes. Intenté huir con él, pero mi padre amenazó con matarnos a los dos. Sé que ya no merezco. Mateo solo respondió, suave pero triste: Te perdono, pero no puedo volver. Ella rompió en llanto. Apreté la mano de mi hijo. No hacía falta decir nada. Ambos entendíamos. La justicia al fin había llegado, pero el precio era una marca que llevaríamos para siempre. La brisa del atardecer de fin de año soplaba suave por el valle, llevando consigo el olor de pasto seco y humo de leña de las casitas dispersas al pie de la montaña. La camioneta que llevaba a Mateo y a mí tomó el viejo camino de tierra hacia el pueblo. Ese camino, lleno de baches desde siempre, hoy me parecía una alfombra roja para quienes acababan de volver del infierno. Mateo iba sentado a mi lado, la pierna aún enyesada, apoyado en las muletas de madera que los vecinos le habían fabricado. Cada vez que la camioneta saltaba en un bache, él fruncía el ceño de dolor, pero en sus ojos ya no había miedo, ni sombra, ni desesperanza. Había una luz nueva, suave, pero firme. La luz de quien atravesó el infierno. Y decidió no volver allí jamás. Nunca pensé que volvería a oler el viento de mi tierra. Tampoco, Mateo. Pero Dios todavía nos quiere aquí. Mateo asintió, mirando los campos a lo lejos. ¿Con Juá? Voy a reconstruir mi vida. No para olvidar lo que pasó, sino para asegurarme que nunca se repita. Le puse la mano en el hombro y lo apreté con cariño. Lo sé. Mi hijo siempre ha sido tan firme como la piedra. Al llegar a mi casa, los vecinos ya estaban reunidos afuera.
Las mujeres mayores hicieron la señal de la cruz. Los hombres me dieron palmadas en la espalda. Los niños corrieron alrededor de Mateo como si vieran a un héroe regresar de batalla. Mateo sonrió, una sonrisa verdadera, la primera en muchos meses. Esa noche encendí el fogón del patio y preparé cabrito asado, como lo habíamos prometido años atrás. El aroma se mezcló con el viento frío de la montaña y las risas que llenaban el aire. Mientras marinaba la carne, miraba de reojo a Mateo sentado en un banquito bajo, la pierna extendida, apoyado en sus muletas, contando historias a los niños. La luz del fuego iluminaba su rostro, y él parecía diferente. Ya no el hombre encadenado en la oscuridad, sino alguien nuevo, forjado en dolor y verdad. Serví un plato y lo puse frente a él. Mateo, prueba. Lo hice exactamente como te gustaba cuando eras niño. Él tomó un pedazo, lo probó lento, y luego soltó una risa suave. ¿Va? Sigue igual. Nadie asa cabrito como tú. Fingí orgullo, pero mis ojos se humedecieron. Más tarde, cuando el fuego ya estaba bajito, Mateo me llamó con voz más grave, más madura. Va, sé que me salvaste de la muerte, pero también salvaste una parte de mi alma. Si esa noche no venías, creo que me habría convertido en alguien que ni yo mismo reconocería. Me senté junto a él, mirando las brasas rojizas apagarse despacio. Mateo, en esta vida hay cosas que los malvados pueden quitarnos. La casa, el dinero, una empresa. Pero hay algo que nunca podrán robar si no lo permitimos. La dignidad. Mateo asintió, despacio. ¿Va perdió algo en todo esto? Miré mis manos viejas. Luego lo miré a él. No, solo recuperé algo que pensé haber perdido hace mucho. ¿Qué recuperaste? La fuerza de un padre. El viento avivó las brasas, levantando chispas que subieron al cielo como pequeñas estrellas. Mateo apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias por no abandonarme. Le rodeé los hombros con el brazo y murmuré. Nunca te abandoné, aunque a veces lo hayas creído. En esa noche tranquila, entre el fuego del cabrito y el viento suave de la montaña, entendí algo. Hay heridas que nos acompañan toda la vida. Pero también hay noches, como esta, en las que el amor entre padre e hijo es tan fuerte que puede sanar incluso lo que creíamos muerto.